Estamos estudiando al Señor Jesús como sumo pontífice, como sumo sacerdote. Y estamos considerando el segundo aspecto de este estudio, que es su obra sacrificial. Y estamos estudiando la ofrenda de Cristo como sumo sacerdote simbolizada en ese ceremonial del gran día de expiación. Por eso hemos leído en forma completa el capítulo 16 del libro de Levítico en el Antiguo Testamento. Hoy nos toca estudiar una ceremonia especial que es considerada el segundo macho cabrío. ¿Qué pasa, qué significa y qué pasa con ese segundo macho cabrío en esta ceremonia del gran día de expiación? Le contaré de que la ceremonia central es la octava ceremonia de este segundo macho cabrío y está en los textos 20 al 22 de Levítico 16 que hemos leído. Voy a volver a leer los textos 20 al 22, que es la ceremonia central donde está considerado este segundo macho cabrío. Escucha atentamente lo que el Señor dice en su palabra. Levítico capítulo 16, el texto 20. Y cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de testimonio y el altar, hará llegar el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones, y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Los textos 20 al 22 de este Levítico 16 entonces reflejan la octava ceremonia, que es lo que se hacía con este segundo macho cabrío. Si bien el sumo sacerdote se dedicaba a algo que veremos más adelante, que es la purificación del santuario, traía luego el macho cabrío vivo, el cual era por Azazel. Este segundo macho cabrío hacía con él tres cosas. Primero, confesaba sobre él los pecados de la nación. Segundo, ponía las manos sobre la cabeza de este macho cabrío. Y tercero, el animal era llevado al desierto para que no fuera encontrado más. Tal como dice el texto 22, y llevará sobre sí, sobre el macho cabrío, todas las iniquidades del pueblo de Israel. El ritual anticipaba algo esencial, la verdad. Anticipaba nuestro perdón. Veamos algunas lecciones que podemos sacar entonces de esta octava ceremonia acerca de este segundo macho cabrío en ese gran día de expiación llamado el día de Yom Kippur. Primero, entonces, la primera lección que podemos rescatar es que este segundo macho cabrío expresa un aspecto esencial de la expiación, en que consiste en que la culpa que nos hace sujeto a pena fue transferida al Hijo de Dios. Aquí hay un punto más alto de valor doctrinal. Fíjese que según Levítico capítulo 1, el texto 4 dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y él los aceptará para expiarle. El oferente israelita ponía sus manos sobre la cabeza del animal. Fíjese que el vocablo original da la idea de que esto no era un toque superficial sobre el animal. No era que el sacerdote tocaba con sus manos la cabeza del animal, sino más bien tenía que apoyarse sobre la cabeza de este animal. Posiblemente haya aquí la idea de que simbólicamente el oferente del sacrificio transfería de esa manera sus pecados al animal. Es decir, transfería su iniquidad y transfería su culpa. El animal quedaba a su vez identificado con el oferente, con aquel que lo ofrecía, y llevaba su culpa. No hay duda de que estos significados estaban presentes en este ritual, pues
que sobre estos animales los pecados eran confesados. Y con esta confesión se ponían los pecados de Israel sobre la cabeza del animal. En los dos machos cabríos vemos dos aspectos fundamentales de la obra de Cristo en la cruz. Primero, en el primer macho cabrío hemos visto aquel aspecto de la cruz que significa haber dado a Dios una satisfacción. Eso refleja el primer macho cabrío que era degollado y era muerto allí en el altar de bronce y su sangre era introducida, velo adentro, y rociada sobre el arca y el propiciatorio. Pero el segundo macho cabrío, vemos que se subraya la idea de la transferencia de la culpa. Este segundo macho cabrío se denomina Azazel. Fíjese que Azazel en hebraico significa el culpado con las culpas de otro. Fíjese que en hebraico significa macho cabrío y Azal significa quitar, alejar. De allí viene la palabra Azazel, el culpado con las culpas de otro. Estos dos aspectos correspondían con la revelación que nos da Isaías 53, el texto 12, cuando dice: por cuanto derramó su vida hasta la muerte, habiendo él llevado el pecado de muchos. Es así entonces que esa frase que dice derramó su vida allí en Isaías 53, está el aspecto del primer macho cabrío, que fue muerto y su sangre derramada. Pero cuando dice el texto de Isaías 53, el texto 12, habiendo él llevado el pecado, encontramos aquí la acción del segundo macho cabrío, que llevó el pecado lejos a un lugar desierto. Hay una segunda lección de importancia. El segundo macho cabrío simboliza además el resultado de la expiación, que consiste en alejar el pecado del pecador. Primero, entonces, la muerte del primer macho cabrío simboliza la muerte de Cristo como sacrificio por el pecado. La muerte de Jesucristo en la cruz representa el autosacrificio del sumo sacerdote, del eterno Hijo de Dios, en una ofrenda de mérito infinito que sobrepasa todos los otros sacrificios y que tiene una eficacia una vez para siempre. Pero el segundo macho cabrío complementa la idea de la expiación, que es la de quitar el pecado, agregando que esto se hace llevando a otra parte, a una tierra desierta, deshabitada, aquel macho cabrío que llevaba el pecado. El texto 5 de Levítico, capítulo 16, dice así: y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación, dice el texto 5. Los 2 animales, es decir, los 2 machos cabríos, constituían la misma ofrenda por el pecado. La sangre se derramaba sobre el arca y así quedaba claro que el sacrificio terminaba en Dios. Sin embargo, es de mucha importancia observar lo que pasaba con este segundo macho cabrío con relación a nuestra experiencia como creyentes en Cristo. Nosotros apreciamos principalmente el hecho de que Cristo ha quitado nuestros pecados para siempre. Nuestros himnos expresan esto y lo expresan muy bien. Pero, en primer lugar, está el animal que representa la suerte por Jehová. El sacrificio supremo de Cristo, tal como la Escritura lo presenta, encuentra un significado último en Dios. Es Dios el que es satisfecho y vindicado. Dios está reconciliado con el hombre. Por esto hay un evangelio. Esta es la buena noticia. El evangelio llama al hombre al arrepentimiento y a la fe. Lo llama a que acepte la penalidad, el castigo, el cual ha sido absorbido por el sufrimiento de Cristo.
en la profundidad infinita de su humillación, en la inmensidad de aquel dolor, en el abandono de aquella soledad de la cruz, pero también en todo el poder perdonador de su muerte y en todo el valor sumo de aquel sufrimiento en aquella cruz del Calvario. Los dos machos cabríos del día de expiación presentan entonces dos aspectos de un mismo hecho, o dos aspectos de un solo hecho. Primero, el primer macho cabrío de estos aspectos se dirige a la gloria de Dios. Y el segundo de estos aspectos al perdón de los pecados. Son tan perfectos el uno como el otro. Estamos tan perfectamente perdonados delante de Dios como Dios es perfectamente glorificado por la muerte de Cristo. En la cruz, primero hay un efecto hacia Dios y luego hay un efecto hacia el hombre. La cruz, antes que nada, glorifica a Dios. Glorifica los derechos de Dios, los cuales están primero. La gloria de Dios está en primer lugar. Este doble ritual de los dos machos cabríos nos enseñan una sola lección. Primero, la ira de Dios se conjura mediante el sacrificio de un sustituto que representa al culpable. Y el segundo gran aspecto o segunda gran lección, y al mismo tiempo se remite el pecado, se lo traslada lejos. ¿Para qué? Para que nunca más pueda levantarse en juicio contra el pecador, para que ya no interrumpa más la relación del hombre con Dios. ¿Por qué esto es importante? Podríamos preguntarnos. Porque hasta entonces, hasta el momento de la cruz, hasta el gran momento de la cruz, Dios no había castigado el pecado en forma definitiva. Hasta entonces Dios no había desatado su juicio, lo había postergado. Pero en este gran momento de la cruz, la hora del juicio de Dios había llegado. En el segundo macho cabrío, aquel que estaba vivo, representa aquel aspecto de la obra de Cristo que quita nuestros pecados de la presencia de Dios. Tal como dice Hebreos 9:26, para el deshacimiento del pecado se presentó por el sacrificio de sí mismo. No hay ninguna duda de que este animal vivo es representativo de las benditas consecuencias que surgen de la obra de Cristo en la cruz. Para esto es fundamental tener presente entonces que el segundo macho cabrío es tratado solo después de que el primero había sido degollado y su sangre había sido aceptada en el lugar santísimo. Este segundo macho cabrío expresa el resultado de la muerte del primer macho cabrío. Este segundo macho cabrío, aquí en Levítico 16, era perdido deliberadamente en el desierto y no era visto más. Así viene a ser un expresivo símbolo del perdón del pecador, que ha venido arrepentido, confiado en el Salvador, su pecado está perdonado y su pecado lo está perdonado para siempre. Notemos ahora un detalle importante y fundamental. Notemos ahora lo que se hacía con este animal, con el segundo macho cabrío. Este era enviado lejos, a un lugar desierto. Y este es un símbolo de un concepto bíblico fundamental, que es la remisión del pecado. El animal se llevaba el pecado de la nación, literalmente, y de colocar ese pecado, esa carga sobre otro que es uno inocente. Vemos entonces en la escritura que queda claro
cómo se mira el pecado, que se mira como una deuda. Fíjese que mire lo que dice Lucas 7:42, en aquella, cuando Jesús estaba en la casa de Simón el fariseo, y el Señor da una parábola de los dos acreedores, o de los dos deudores. Y dice, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y expresa el texto 42 de Lucas 7. Y no teniendo ellos de qué pagar o con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, le decía Pedro, ¿cuál de estos le amará más? Y respondió Simón, dijo, pienso que aquel al cual perdonó más. Y él le dijo, rectamente, has juzgado. Y también tenemos una parábola de los dos deudores, allí en Mateo 18, el texto 25, cuando dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mas este, no pudiendo pagar, mandó su señor a venderle y a su mujer e hijos con todo lo que tenía y que se le pagase. Queda claro entonces en la Escritura que el pecado se mira como una deuda y nos enseña que el pecador es un deudor insolvente. Este es el cuadro más terrible del hombre, el cual lo lleva a no tener esperanza. Si el hombre quisiera luchar solo, es incapaz de rehabilitarse solo. Pero Dios Santo es un Dios de perdón. Y a pesar de la impotencia del hombre, a este hombre le proclama que hay perdón. Un perdón que quita el pecado, que lo borra de la conciencia del pecador. El perdón es además el acto de Dios mediante el cual remite el pecado. Perdona el pecado, pero no lo legitima. Por lo tanto, la remisión es el acto de Dios que quita el pecado que pesa como carga sobre el ofensor. Y al colocar ese pecado, esa carga sobre otro, coloca ese pecado y esa carga sobre otro que es inocente. Vemos entonces que remitir es más que desplazar, es cargar la culpa a otro. El Señor Jesús ha llevado en la cruz el pecado de muchos. Entre comillas, llevar el pecado solo puede significar sufrir las consecuencias, es decir, soportar la sanción. Este pensamiento de quitar la culpa está estrechamente ligado o asociado con la idea central de la expiación. Fíjese que en el Salmo 103, el texto 12 lo expresa claramente cuando dice, cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, dice el Salmo. Esta idea aparece en el hecho de que el segundo macho cabrío era enviado lejos a un lugar desierto. El único y gran sacrificio que Cristo ha hecho por sí mismo ha sido ofrecido y aceptado por Dios. Esto ha marcado en la historia el momento definitivo en que cesaría el culto levítico como una institución expiatoria. Fíjese que en los sacrificios del Antiguo Testamento el pecado era cubierto, pero no quitado. Esta sería la función de Cristo como Cordero de Dios, porque Él sí ha quitado el pecado del mundo. Dios podía pasar por alto los pecados entonces, porque miraba hacia el futuro. Desde la era del Antiguo Testamento miraba hacia la cruz. Todos los demás sacrificios remetían el pecado, es decir, lo transferían en forma futura hacia la cruz. Pero en la cruz asistimos a la única verdadera expiación por el pecado y contemplamos al único verdadero Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo
y lo ha quitado para siempre, cargándolo sobre sí, sufriendo vicariamente la pena debido al pecado. Ahora, después de la cruz, vemos que el pecado ha sido alejado para siempre de la presencia de Dios y de la conciencia del pecador que confía en Cristo. Pero el pecado permanece sobre la conciencia de aquel pecador que rechaza a Cristo, el Señor, que es el Salvador. Hay algunas ideas centrales ahí en Levítico 16 sobre este concepto de Azazel. Veremos algunas ideas centrales que la Escritura revela acerca de este macho cabrío, segundo macho cabrío, que era por Azazel. En primer lugar, ambos animales, los dos machos cabríos, son considerados como expiación, tal como dice el texto 5 que hemos leído, que dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos de cabrío para expiación. Entonces, ambos animales, los dos machos de cabrío, son considerados como una expiación. El macho cabrío vivo es incluido como expiatorio, no menos que el que era degollado. Este animal no debe ser considerado solamente como el portador del pecado, pues era tan ciertamente una ofrenda por el pecado como lo era el animal degollado. En segundo lugar, fíjese que existía una teoría errónea, efectivamente errónea, en que manifestaba que aquel segundo macho cabrío, cuya suerte era por Azazel, era una ofrenda a un demonio. Pero el texto 7 de Levítico 16, que dice, después tomará los dos machos de cabrío y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio. Aquí el texto 7 manifiesta claramente que ambos machos de cabrío eran presentados delante de Jehová. Es decir, estos animales eran consagrados a Dios. Por lo tanto, el segundo macho cabrío, según la suerte de Azazel, no puede ser considerado una ofrenda a un demonio. Ambos animales eran consagrados a Dios, tal como dice el texto 10, ¿no es cierto? Más el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová. Esto significa que ambos animales eran consagrados, apartados para Dios. Hay un tercer punto de la idea de Azazel. Fíjese que dice así, el animal vivo se le asigna una función definida de la mayor importancia. La función que tenía era la remoción completa de las transgresiones de Israel. Esa era la función que tenía este segundo macho cabrío, que era según la suerte por Azazel. El texto 10 nos aclara, para hacer reconciliación sobre él. Esa es la función que tiene este segundo macho cabrío. Las transgresiones de Israel como pueblo eran simbólicamente transferidas a este segundo macho cabrío como una carga, mediante la imposición de las manos con la confesión de los pecados. Al imponer las manos sobre la cabeza, al apoyarse sobre la cabeza de este animal, se confesaban todas las transgresiones y todos los pecados que la nación de Israel había cometido. Los pecados entonces eran puestos sobre la cabeza de este macho cabrío. El animal venía así a quedar identificado con el pecado de toda la nación culpable. Hay una cuarta observación acerca de ese nombre Azazel, el cual queda otro argumento que es definitivo.
Porque este argumento proporciona la doctrina bíblica sobre ese animal, es decir, sobre el segundo macho cabrío. La Escritura dice en el texto 22, y aquel macho cabrío, el segundo, llevará sobre sí las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos. Fíjese que el vocablo llevará es la partícula hebraica nasá. Y es un vocablo de mayor interés este. Tiene el sentido de levantar, de alzar una carga para llevársela. Ese es el sentido que tiene aquí esta partícula nasá. Se destaca aquí que la expresión llevar el pecado aparece frecuentemente en el Antiguo Testamento. La encontramos, por ejemplo, en Levítico capítulo 5, el texto 1 y 17, en Levítico 7, el texto 18, en Números capítulo 5, el texto 31, en Números capítulo 14, el texto 34. Allí encontramos la expresión o la frase llevar el pecado. Da la idea de que uno cargaba con la culpa de otro, mediante la representación o sustitución. Esto es el perdón. Y este perdón es tarea de Dios, porque esa característica perdonadora se enumera en el Antiguo Testamento como uno de los atributos divinos. Fíjese que en Éxodo 34, 7 encontramos uno de los atributos divinos que dice que Dios guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. O en Miquías 7, 18, que habla de aquel Dios que dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvidas el pecado del resto de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. Este vocablo entonces manifiesta de alguna manera la característica perdonadora, que es uno de los atributos divinos, uno de los atributos de Dios. Entonces el vocablo hebraico nasa aparece en varios pasajes del Antiguo Testamento, incluyendo el citado allí en Levítico 16, que es el texto 22, que dice así, y aquel macho cabrío llevará, o sea, el texto hebraico ahí, aquel macho cabrío nasá llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos. Pero este mismo vocablo nasá lo encontramos en Isaías 53, 12, cuando dice, habiendo él llevado, habiendo él nasá, llevado el pecado de muchos, y encontramos también este vocablo nasá, hebraico, en el Salmo 32.1, que dice, bienaventurado aquellas cuyas iniquidades son perdonadas. El término que hebraico allí diría bienaventurado aquel cuyas iniquidades nasá, dice el hebraico, y borrado sus pecados. Como podemos ver, entonces, el vocablo hebraico nasá se traduce repetidamente o respectivamente como llevará, llevado o son perdonados. La partícula hebraica también se usa para dar la noción de soportar el castigo, así como para indicar la idea de sustitución. Es interesante entonces este vocablo nasá. Hay un quinto punto con respecto al término azazel. Es el sentido que da la Septuaginta. La Septuaginta es aquella versión del Antiguo Testamento escrito en griego koiné, reconocida muchas veces como la versión de los 70. Y es de mayor interés allí en la Septuaginta porque se habla del animal como uno que debe ser despedido. Esa es la traducción que hay en griego koiné, que se tradujo desde el hebreo al griego koiné en la versión del Antiguo Testamento. Y el texto bien, cuando dice hubiera acabado de espiar el santuario,
¿no es cierto? Perdón, cuando dice, y el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, es traducido, y aquel macho cabrío, uno que debe ser despedido, llevará, ¿no es cierto? Dejará ir el macho cabrío por el desierto, uno que debe ser despedido, ese es el concepto que hay allí en la Septuaginta. Probablemente es la mejor explicación para la palabra o término azazel. Este se describe como una destrucción completa del pecado, un traslado, una remisión, un alejamiento total de la culpa de la comunidad hebrea. Eso llevaba el segundo macho cabrío, que era por la suerte de Azazel. Ciertamente el texto 22 que hemos leído aquí en Levítico 16 es terminante, porque anuncia que el segundo macho cabrío llevaría sobre sí los pecados de Israel. El vocablo llevaría es definitivo. Ese ritual ilustra gráficamente el hecho de que toda la impureza del pueblo era quitada del campamento y era llevada a un lugar solitario donde nunca más infectaría a la nación. No se trataba solamente de los pecados de ignorancia, sino se trataba de todas las iniquidades, de todas las rebeliones, de todos sus pecados, tal como dice el texto 21 de Levítico 16. Y pondrá Aarón ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Hay una sexta idea que debemos tener en cuenta acerca de este hecho que nos revela aquí Levítico capítulo 16. Hay que destacar otra vez la insuficiencia de los sacrificios del antiguo sistema levítico. Hemos visto que los dos animales, los dos machos de cabrío, el que era muerto y el que era dejado vivo y alejado a un desierto, constituían un solo sacrificio. El primer macho cabrío representa la remoción del pecado que residía en el pecador. Y el segundo macho cabrío era el que llevaba sobre sí todas las iniquidades del pueblo. Pero hay que señalar el carácter, o hay que subrayar el carácter insuficiente y temporal de los sacrificios del antiguo sistema. Cuando la Sagrada Escritura expresa allí en Hebreos 7:19, porque nada perfeccionó la ley, mas hízolo la introducción de mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Queda de manifiesto que en el Antiguo Testamento no había ni una mediación perfecta. Queda claro que, según el ritual antiguo levítico de expiación, no había una expiación perfecta, ni tampoco había un perdón perfecto. La enseñanza de la Escritura es categórica. En el Antiguo Testamento la conciencia del individuo no era alcanzada plenamente, no era limpiada completamente. Algo más era necesario. Todo apuntaba hacia el futuro, todo apuntaba hacia la figura de Cristo, para tratar en forma definitiva con el pecado y para que Él en la obra de la cruz del Calvario quitara de por siempre jamás el pecado de por medio. Mirando hoy a Jesús, que fue crucificado y que está exaltado en la gloria por siempre a la diestra de Dios, podemos decir, como aquel himno que expresa, el pecado Él llevó y las gracias yo le doy. Completo el trabajo está,
Llevólo el pecado en la cruz y ya libre estoy yo. Oh, mi alma bendice al Señor. Que el Señor bendiga su apreciada palabra y continuaremos con la ayuda del Señor el próximo miércoles acerca de este estudio tan precioso. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias.